Hola, saludos. En esta oportunidad nos ha correspondido a nuestros compañeros Carlos Portillo y Jorge Ramírez y su servidor Ronald Soriano explicar el sistema de control on-off con histéresis. En este caso sería un control de temperatura en el que se nos solicita que pueda tener un rango de histéresis sobre el voltaje de referencia 5 grados arriba y 5 grados abajo. A grandes rasgos, la explicación general de este circuito es que el operario, la persona encargada de la planta, pone su set point a la temperatura de referencia que él desea, 60, 70, 80, 90, la temperatura que él desee. Por lo tanto, el elemento sensor estará leyendo esa temperatura. Cuando sobrepase el voltaje de referencia, es decir, si la persona ha puesto 60 grados centígrados que necesita de la planta, el elemento sensor va a leer los 60 grados y arriba de los 60 grados tiene que, por ejemplo, en este caso, apagar el elemento sensor 65 grados, y abajo de los 60, que es el set point, en este caso 55, tiene que encender el elemento calefactor. Por lo tanto, básicamente es una explicación a grosso modo de cómo funcionaría el circuito. Sin embargo, hay muchas partes implicadas. En este caso las explicaremos una por una. Como ya se dijo, estamos ocupando en el simulador de Proteus el LM35, que ya de todos es sabido que nos arroja 10 milivoltios por cada grado centígrado. Por lo tanto, a 60 grados centígrados tendríamos 0.6 voltios o 60 milivoltios. Por lo tanto, sabemos que son rangos muy pequeños en orden de los milivoltios, y por lo tanto no sería tan conveniente e inexacto poder trabajar con esos rangos. Por lo tanto, hemos decidido ponerle un amplificador, en este caso no inversor, con una ganancia de 8.5 para que nos permita poder acoplar y manejar mejor las señales. La ganancia de este circuito amplificador inversor viene dado por RF entre RA más 1. En este caso está conformado por una resistencia fija de 12.3 kiloohmios por el 60% del potenciómetro RF, eso sería, y RA está conformada por una resistencia fija de 1 kiloohmio y también por el 40% del potenciómetro que le corresponde. Estamos aquí, de hecho hemos puesto el texto, que el potenciómetro es 60% es 1.2K, ya que el potenciómetro es de 2 kiloohmios, y el potenciómetro 40% es 0.8K. Por lo tanto, el 1.2 le correspondía a RF y el 0.8 kiloohmios le correspondía a RA. Por lo tanto, los cálculos se muestran a continuación. 12.3 kiloohmios, que es la resistencia fija, el 60% del potenciómetro, que son el 1.2K, en total serían 13.5 kiloohmios, y RA estaría conformado por la resistencia fija de 1 kiloohmio más el 40% del potenciómetro de 2K, lo que nos daría un total de 1.8 kiloohmios. Nos da 7 este cociente nos da 7.5 más 1, 8.5. Esta es nuestra ganancia y esto será clave para poder acoplar el resto de señales. Aparte de eso, tenemos el set point, que es donde el operario o el encargado de la planta tiene que poder configurar la temperatura deseada o la temperatura de referencia. En este caso se ha ocupado un divisor de voltaje que como voltaje de entrada tiene 12 voltios. Sabemos que un difusor de voltaje obedece a su fórmula en este caso, ya que tenemos dos resistencias en paralelo, pues al paralelo de estas dos resistencias R3 y R7 sobre la suma de lo que tiene el potenciómetro más el paralelo de estas por el voltaje de entrada, en este caso los 12 voltios. Para poderla apreciar mejor, está acá nuestros cálculos del potenciómetro. Bueno, de hecho no está. Sí, aquí está el setpoint. Cálculo para configuración del setpoint. En este caso tendríamos el paralelo de las resistencias R3 y R7 sobre lo que tiene el potenciómetro. En este caso, ya que el potenciómetro lo hemos fijado a un 33%,
tiene 660 ohmios, en vista de que le hemos puesto 5.17 voltios, que esto equivale a 60 grados centígrados como voltaje de referencia o temperatura de referencia. Ya veremos por qué realmente o cómo hacer la conversión de este voltaje a los grados centígrados. En este caso lo haremos. El set point lo tenemos fijado, si notamos, a 5.17 voltios. 5.17 voltios lo tenemos que dividir entre la ganancia 8.5 y lo multiplicamos por 100 y nos da de que tenemos un voltaje de referencia fijado en el set point de 60 grados centígrados. Por lo tanto, esta señal del set point se ingresa a un amplificador inversor con el objetivo de que tenga una ganancia unitaria, que no se altere su valor, que salga íntegro, solo que a su salida cambia su polaridad. Pero después está ingresado a un sumador inversor, el cual vuelve a su estado original, el set point, a su salida. Ya no estará invertida, sino que ya estará como señal positiva originalmente como se puso en el set point. Y también al sumador inversor ingresa la otra señal, en este caso la señal que viene del set point sería voltaje 1, llamémoslo, y el voltaje 2 sería el voltaje del sensor, del elemento sensor, el LM35 ya amplificado. Lo que logramos con estas dos configuraciones, tanto del amplificador inversor como del sumador inversor, que tengamos un restador unitario. Y esto básicamente lo que hace es restar o comparar la señal del set point que ha fijado el operario con lo que está leyendo el sensor dentro de la planta. Por lo tanto, a la salida de este restador unitario tendremos la señal de error, es decir, qué tan lejos o qué tan cerca está nuestra planta de lo que nosotros hemos deseado o deseamos tener en la salida, en el set point. Por lo tanto, los cálculos se muestran a continuación, que la salida del amplificador inversor es igual a su voltaje de entrada, solo que con polaridad opuesta. Al final de todo, como os hemos explicado, se concluye que el voltaje de salida de las dos configuraciones, tanto del amplificador inversor como del sumador inversor, que en total vienen siendo un restador unitario, lo que vamos a tener es la resta del voltaje del set point menos el voltaje de sensor, y eso lo que nos va a arrojar es la señal del error, como se puede volver a apreciar en la simulación. Y esta señal de error nos va a servir como voltaje de referencia en nuestro controlador. En este caso sería el disparador Smith, y en lo que hemos usado es un disparador Smith inversor, que es básicamente la etapa de histéresis. Aquí en este caso el enunciado o el problema nos pedía que pudiéramos tener un rango de histéresis hacia arriba del voltaje de referencia de 5 grados y hacia abajo del voltaje de referencia de otros 5 grados, es decir, simétrica. Por lo tanto, calculamos, en este caso asumimos un valor de R1 y calculamos R2 para luego poder hacer los cálculos y poder fijar el voltaje de histéresis. Y a continuación se muestran los cálculos, que el cálculo para el disparador Smith no inversor, tenemos que el VUT, que es el voltaje de umbral superior, está dado por la fórmula R1 sobre R1 más R2, por el VOH, que es el voltaje de salida superior o voltaje de salida positiva de nuestro disparador Smith. En este caso el VOH viene siendo aproximadamente de 10.8 o de 11.5 voltios. Por lo tanto, despejamos la fórmula para poder asumir un valor de R1 y encontrar R2. Ya despejada la fórmula para poder encontrar R2, simplemente sustituimos los valores y asumimos un valor para R1 de 200.4 ohmios.
y tenemos que el valor, el VUT, es el voltaje de histéresis superior. Esto es importante, ¿cómo lo calculamos? Ya dijimos que se nos solicitaba que pudiera tener un voltaje de histéresis de 5, un rango de histéresis, mejor dicho, de 5 grados hacia arriba del voltaje de referencia. Por lo tanto, sabemos que el sensor nos da 0.01 o 10 milivoltios por grado. Esto tenemos que amplificarlo por 8.5 y esto lo tenemos que multiplicar por 5 grados y nos da entonces como valor 0.425 voltios o 425 milivoltios. De hecho, aquí lo tenemos despejado de esta forma, que el VUT serían 0.425 voltios y el VUL, que es el voltaje de umbral inferior, también menos 0.425 voltios. Por lo tanto, despejando la fórmula, dedujimos que la resistencia R2 sería de 5 kiloohmios, teniendo el rango de histéresis 5 grados hacia arriba, 5 grados hacia abajo del voltaje de referencia. Por lo tanto, volvemos de nuevo a la simulación de Proteus y vemos que efectivamente hemos puesto los valores que nos dio la fórmula y los cálculos. R1 que la asumimos, R2 que la encontramos mediante el despeje de la fórmula de 5K y tenemos la señal del error ingresando como voltaje de referencia. Por lo tanto, podemos notar que cuando la señal de entrada es mayor que el voltaje de umbral superior, la salida que nos va a dar es el voltaje de saturación negativa del trigger, y que cuando la señal de entrada, en este caso la señal de error, es menor que el voltaje de umbral inferior de histéresis, el voltaje de salida es el voltaje de saturación positiva de nuestro disparador Smith. De hecho, podemos correr la simulación. En este caso le hemos puesto 5.17 voltios al set point. ¿Y cómo sabemos a cuántos grados centígrados equivale este set point? Pues sencillo, 5.17 voltios entre la ganancia 8.5%. Ahí entonces tenemos el set point fijado a 60 grados. Por lo tanto, a 55 grados el elemento calefactor, en este caso, se nos estaría activando y a 65 grados se nos estaría desactivando. Vamos a probar si eso realmente se cumple. Vamos bajando: 58, 57, 56, 55. Vemos de que allí se nos encendió el elemento calefactor. Podemos seguir bajando la temperatura y no pasa nada. Sin embargo, si la temperatura va aumentando, porque el elemento calefactor en la planta está haciendo su trabajo y aumenta 58, 59, aumenta 60, que es el voltaje nuestro de referencia, podemos notar que el voltaje de error en este caso nos da 0, porque el set point está exactamente a lo que está la temperatura que nos está leyendo el sensor. Sin embargo, allí no requiere ninguna acción. Asumimos que según los cálculos y el requerimiento serían 5 grados centígrados arriba a lo que el elemento calefactor se estaría desactivando. De hecho, llegamos a 65 grados y sobrepasando los 65 grados esperaríamos que el elemento calefactor se desactive, y efectivamente así es. Entonces podemos notar nuevamente que si bajamos la temperatura nuevamente a 55 grados, el elemento calefactor vuelve a encenderse, y si volvemos a subir, se nos vuelve a apagar. Y así sucesivamente podemos hacer que con el set point, en este caso por ejemplo, podemos hacer una prueba que lo tenemos el voltaje ahorita en el set point. Yo lo hice simplemente por probar, no sé cuántos grados equivale eso, pero lo vamos a hacer. 6.25 voltios, 6.25 voltios entre 8.5%.
estamos hablando de que tenemos 73 grados como set point. Se supondría que a los 73 menos 5, que a los 68 grados se nos estaría básicamente 73, 78 grados se nos estaría apagando el elemento sensor, el elemento calefactor. Y de hecho es así, se pudo comprobar. Y que a los 68 grados se estaría activando nuevamente. Esta prueba la he hecho improvisada para que realmente se pruebe que el set point es variable. De hecho ahí está. Y así podemos jugar con el set point. El operario puede poner la temperatura que él desee y a su salida va a tener siempre ese voltaje de histéresis que ya hemos dicho. Se me escapaba la parte de potencia. Le hemos puesto a la salida del disparador Smith un diodo para que nos tire siempre voltaje positivo y cero. No necesitamos voltaje negativo porque lo que necesitamos es simplemente poder aterrizar a tierra la bobina del relé para que este conmute y entonces este tiene a su salida un voltaje de corriente alterna de 120 voltios y que nos va a encender el elemento calefactor, en este caso ilustrado por una resistencia, una luz. Así es como funciona entonces el circuito. Espero haber abarcado todo lo que incluye la explicación detallada de todo. Y ahí estamos con el sistema de control on-off de temperatura con histéresis de más o menos el 5% o más o menos 5 grados centígrados. Muchas gracias.